Buenas, buenas hermanos. ¿Cómo están? ¿Estamos bien? ¿Estamos alegres? ¿Hay motivos? ¿Por qué estamos alegres? ¿Por qué está alegre mi hermana Lucina? Porque Cristo murió por usted. Está alegre. Estamos alegres porque alguien murió por nosotros en la cruz. Porque si alguien no moría por nosotros, nosotros no pudiéramos gozar de lo que ahora somos, no podríamos ser hijos de Dios, solo creación de Dios. Pero tenemos ese privilegio de que alguien murió por nosotros en la cruz. Y ese alguien es aquel que hemos cantado. Digno es el Cordero. Digno es el Cordero. Porque Él es digno. Merece que lo adoremos. Es digno de todo reconocimiento. Es digno de toda adoración. Es digno de toda exaltación. Él fue aquel que murió por mí, por usted en la cruz. Él es aquel que un día nos va a llevar a estar en su presencia, que nos va a hacer conocer sus glorias y nos vamos a dar cuenta de, una vez por todas, de la grandeza, la excelencia, la majestad de un ser tan grande que se humilló hasta lo sumo y quiso hacerse obediente y experimentar una muerte y muerte de cruz. Él es el Cordero. Él es mi Cordero. Él es mi Salvador. Él es mi Redentor. Y no podía haber esa salvación. Él dijo, cuando estaba con los discípulos, les conviene a ustedes, os conviene, o les conviene a ustedes que yo me vaya. Él ya estaba o había hecho lo que iba a hacer, y él se iba y dice, no los dejaré huérfanos, no se quedan solos, vendrá el Consolador. Me voy, pero alguien volverá. Me voy en físico, pero volveré en espíritu. Eso es lo que él le dijo a los discípulos. Me voy en físico, pero vuelvo en espíritu y voy a morar para permanecer en ustedes. Voy a estar en ustedes. Y ese es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la maravilla, que es el mismo Dios morando dentro de nosotros. Qué bendición más grande la que tenemos. Le damos gracias al Señor por la vida de ustedes, por la vida nuestra, por la vida de mis hermanos o mis hermanas que están conectados a través del medio digital, y mis hermanos y mis hermanas que en otras congregaciones están ahora congregados. Tenemos ese privilegio y nosotros, el privilegio de nosotros es grande. Estamos cada primer día de la semana acá rodeando una mesa, participando de dos símbolos, recordando el cuerpo y recordando la sangre del Cordero. Qué privilegio. Qué privilegio, hermano. Privilegio que tenemos nosotros porque Él nos permite hacerlo y recordar lo que Él antes de padecer instituyó y dijo que participáramos del pan y de la copa y que su muerte anunciábamos. Hemos venido hablando de cómo el Señor, el que dijo me voy pero vuelvo, me voy pero les enviaré, que es cómo nos damos cuenta que Él nos guía. Él nos guía, pero Él está dentro de nosotros, es un espíritu. Tenemos un espíritu humano, tenemos un alma que por dentro de nosotros se debate, porque en esa alma hay asientos todavía, cosas de la vida, recuerdos y cosas de la vida del pasado. Pero ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos percibir cuando es Dios hablándonos dentro de nosotros mismos? Esa es la parte importante que nosotros debemos de ser conscientes en el diario vivir. El Espíritu Santo está dentro de nosotros, pero ¿cómo percibirlo?
¿Cómo saber cuando Él nos está hablando? Antes de eso yo he estado leyendo. Estaba leyendo el libro de Romanos también. Ya finalizando Romanos. Y quiero recordar que pensemos un poquito para después ver la otra parte que vamos a ver. Dice Romanos capítulo 15, versículo 13. Hablando desde el versículo 7 de ese capítulo 15 de Romanos. Señor, nos bendiga y nos ayude. Porque este culto es de Él, esta prédica es de Él. Dice desde el capítulo, versículo 7, el evangelio a los gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros somos los que no nacimos en Israel, no somos judíos, pero somos gentiles. El versículo 13, y el Dios de esperanza. Versículo 13, no vamos a ver 7, el versículo 13, ahora para que miremos algo. Y el Dios de esperanza, el capítulo 15, versículo 13, del libro de Romanos, y el Dios de esperanza. ¿De qué Dios? De esperanza. Dios de esperanza. ¿Por qué Dios de esperanza? Cuando mencionamos a Dios, nosotros sabemos, se activa en nosotros el pensamiento de la esperanza. Porque si un creyente sin esperanza en ese Dios no está bien. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza nos va a llenar de todo gozo y paz en el creer. Gozo y paz en el creer. La esperanza está asociada con el creer. Sí está asociada, hermano. Bien lo dicen ustedes. El creer está asociado con la esperanza y la esperanza está asociada con el creer. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a llenar? Nos llena, el Dios de esperanza nos llena de gozo y esperanza. ¿Para qué? Ahí está la respuesta. Ahí está en medio, después de la coma, después del creer, para que abundéis en esperanza. Usted tiene esperanza. Tenemos esperanza, pero Él quiere que abundemos en esperanza. ¿Cómo así? ¿Acaso que de repente no abundamos en esperanza? ¿Cómo es nuestra esperanza? Abundéis en esperanza por el poder del Espíritu. Ahí está, miren, estamos hablando del Espíritu Santo. ¿Qué quiere? Que el Dios de esperanza quiere que usted y yo estemos llenos de gozo y paz. ¿Y qué me puede decir aquí a mí en esta mañana, alguno de ustedes, qué es gozo y paz? ¿Qué es gozo y paz? ¿O a qué les recuerda el gozo y la paz? ¿A qué nos recuerda? A uno, aparte de qué? Del fruto del Espíritu Santo. Y ahí lo dice, miren, por el poder de abundancia en esperanza, por el poder del Espíritu Santo. Para que nosotros podamos abundar en esperanza, para que nosotros podamos abundar en esperanza, tenemos que ser llenos de gozo y de paz. Si el creyente no está lleno de gozo y paz, no puede abundar en esperanza. Pero hermana Aurora, ¿y para qué ocupa usted la esperanza? ¿Para qué ocupamos la esperanza? ¿Habrá algún creyente que es creyente y no tiene esperanza? No puede haber ningún creyente que no tenga esperanza. Entonces, ¿para qué nos convertimos? ¿Tiene sentido entonces habernos convertido, abstenernos de los deseos, deleites y placeres de este mundo, de decirle no a la carne? Si no hay ninguna esperanza, solo vamos a ser creyentes, vamos a vivir todos los días de nuestra vida luchando y peleando y guerreando contra la carne y no habiendo ninguna esperanza.
Tiene que haber esperanza, pero Cristo quiere que nosotros abundemos en esperanza. Y para abundar en esperanza hay que estar llenos de gozo y de paz. Y el gozo y paz es uno de los frutos, es parte de del fruto del Espíritu Santo. Y lo tenemos entonces, lo tenemos por el poder del Señor, que nos da a nosotros estas dos cosas maravillosas. Eso es lo que les quería resaltar, que el creyente que no es posible que alguien se convierta al Señor y no espere que un día, ¿cuál es la esperanza? ¿Cuál debe ser la esperanza? Que un día, sea que viva o sea que muera, del Señor Jesucristo voy a ser, o soy. No voy a ser, soy. Sea que esté viviendo y esté luchando en ese vivir contra mi carne, en ese diario vivir, yo estoy consciente que lo lucho y lo vivo de esa manera porque soy del Señor Jesucristo, porque somos de Él y por eso luchamos contra la carne. ¿Se acuerda que hablábamos el jueves de los que andan conforme a la carne? Y solo lo vamos a leer más adelantito, pero el creyente que no tiene esperanza entonces es aquel, se recuerdan que en Tesalonicenses, los tesalónicas de la iglesia de Tesalónica estaban preocupados porque ya sus familiares habían muerto y no sabían qué pasaba con los muertos. Cuando no hay esperanza es cuando se cree que una vez que se murió, solo fue en vida, que fui creyente, una vez que me morí, todo se terminó ahí. No es así. La esperanza trasciende el más allá. Es porque debemos de abundar en esperanzas que creemos que si nos tocara morir, al morirnos, al dormir de esta vida, pasamos a otra mejor vida de gozo y paz en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el creyente no solo debe tener esperanza, debe abundar, y si es posible sobreabundar esperanza, pero con dos cosas necesarias: el gozo y la paz. Y el gozo es el contentamiento y la satisfacción con Dios y con todos sus tratos. Es el gozo, hermano. Ese gozo es contentamiento y satisfacción. Usted y yo estamos satisfechos de la relación espiritual que tenemos con el Señor. Solo escuchó un amén. Estamos satisfechos de la relación que tenemos. La relación de nosotros con el Señor nos causa contentamiento porque es una relación cercana, es una relación estrecha la que tenemos con Él. Hay en el diario vivir una correcta relación con ese Señor Dios Todopoderoso. Contentamiento y satisfacción con Dios porque estamos tratando de hacer su voluntad. Gozo y paz. La paz podría incluir la paz con Dios. La paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y ya nosotros fuimos justificados por la fe. Si no hubiésemos sido justificados, usted no le estaría cantando al Señor esos cánticos que le ha cantado, como ese cántico número 11 que dice: ¿cómo poder agradecer lo que hizo el Señor por mí? Cuando lo cantamos ¿por qué? Porque estamos en paz con Dios. Estamos en paz. La paz puede incluir la paz con Dios, así como las armónicas relaciones entre los cristianos. Armónica relación. ¿Es armónica la relación entre nosotros? Hay armonía.
Es una relación de armonía. Ahorita que veníamos entrando y veníamos caminando, conversando, es una relación de hermanos en la fe. Y sabe usted sabe una cosa que la relación de nosotros como hermanos en la fe es la relación que perdurará por la eternidad, porque cuántos de nosotros tenemos hermanos que nunca le quieren abrir la puerta de su corazón al Señor Jesucristo, y son nuestros hermanos en carne, ahorita mientras estamos vivos, pero una vez que esto se termine, la vida para ellos se termine, o para nosotros, nunca más, si no se convirtieron, volveremos a tener comunión con ellos. En cambio nosotros que tenemos esta común fe, gozaremos y nos deleitaremos y estaremos juntos por la eternidad con aquel Dios todopoderoso. Lastimosamente así sucede. No todos quieren obedecer al Evangelio. No todos quieren abrirle la puerta de su corazón a nuestro Señor y a nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. En el capítulo, solo lo voy a leer porque nos vamos a recordar que nosotros no andamos en la carne, nosotros tenemos esperanza y ahora hemos recordado que el Señor nos dice que debemos de tener más esperanza. Ahí lo hemos leído, para que abundar en esperanza. En esperanza. La vez pasada mi hermano predicó de la esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La esperanza es la esperanza eterna. La esperanza, lo que les decía ahorita hace poquito, alegra la hora de la muerte de los santos. Abundar en esperanza. Imagínense entonces alguien que no abunde en esperanza a momento de la muerte. Hablando de ello, dice, en Proverbios, no les voy a leer, 14:32, por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Tiene esperanza. La esperanza asegura la inmortalidad. Hechos 2:24-15, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Eso es, hermanos, la esperanza es un tesoro celestial. Abunden en esperanza. Es un tesoro celestial a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. ¿Quién lo dice? Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza, hermanos. Él quiere que abundemos porque es un tesoro celestial. Y otra cosa que recordamos, anticipa la venida de Cristo. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es, anticipa la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es un ancla segura del alma, la esperanza, para que por dos cosas inmutables, Hebreos 6:18, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para que asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Mire lo que es la esperanza. Debemos de tener esperanza, y la esperanza, en la cual debemos de abundar por dos cosas, el gozo y la paz, que ya vamos a ver es el fruto del Espíritu Santo. ¿En qué se fundamenta la esperanza? Vamos a ver, ¿en qué se fundamenta la esperanza?
En el creer. ¿Pero por qué crees? ¿En quién crees? En el Señor. Pero creemos en el Señor, pero ¿en qué Señor creemos? Ajá, en el Señor Jesucristo. ¿Pero qué más? ¿Qué más? En el Señor Jesucristo. En aquel que caminó por los campos, que hizo milagros. Solo en ese Señor. En el Señor Jesucristo resucitado. Ese es el fundamento de la esperanza. Bendito sea el Dios y Padre, dice Pedro 1, capítulo 1, verso 3. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Cómo es la esperanza? Viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si no fuera viva, usted no tendría gozo y no tendría paz. No sería esperanza. Si no fuera viva, no pasaría esto, pero el fundamento de la esperanza es la resurrección. Está fundamentada en la resurrección del Señor Jesucristo. Usted puede apuntarlo ahí, 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Yo creo que lo sabemos de memoria. Lo aprenderemos de memoria. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, volver a nacer por la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos. Eso está. 1 de Pedro 1, 3. Fácil, ¿verdad? Fácil de aprenderlo. Sabémoslo en la mente, pero la esperanza está ahí. Tienen esperanza ellos. El líder nuestro está vivo, él murió, pero resucitó. Pero ellos no tienen ninguna esperanza que él va a resucitar, porque más bien se va al infierno. Está en el infierno. Y nosotros tenemos un Dios que vive, y eso es el que nos mantiene. Pero qué tristeza realmente con esta esperanza viva. Son 80,000 y ya aterrizó el avión de Irán. El que iba a llegar ya aterrizó, estaba viendo las noticias. Y hay creyentes, hay gente que esperan que Israel ataque ese estadio donde hay 80,000 personas. Imagínense ustedes. ¿Y nosotros qué esperamos? Israel podrá hacer lo que Dios le permite hacer con relación a ese acontecimiento que se supone que ahorita estamos a domingo 23, allá en aquellos lados ya llevan como unas 8 horas adelante. Es muy probable que o lo están haciendo ahorita o ya pasó ese acontecimiento, pero ellos no tienen ninguna esperanza. Como mi hermana dice, este señor está en el infierno en el momento que murió, en el momento que perdió la vida en ese lugar por los israelitas. ¿Qué esperanza tiene? ¿Qué se puede ver en esa religión? ¿Qué se puede ver? Que el Dios de ellos es un Dios. No tiene poder, es un Dios muerto, es un Dios mentiroso, es Satanás mismo. ¿Ustedes oran por los terroristas? ¿Oramos por los terroristas? Ella acaba de decir, hay que orar más bien. Hay que orar, hermano. No les digo que no oramos siempre, pero de repente oramos por general, porque son gente, un alma por la cual murió el Señor Jesucristo. Son miles de almas de estas totalmente engañados por Satanás, por la religión que ellos tienen. Pero este Señor se murió y este Señor nosotros nunca, no lo conocimos físicamente más que por fotos, pero nunca
¿Ustedes creen que lo vamos a ver algún día? ¿Ah? Para Él no, pero lo iremos a ver nosotros algún día. Yo creo que sí. ¿Cuántos creen que lo podríamos ver? ¿Qué dice la Biblia de nosotros? Que nosotros, el Señor Jesucristo un día nos lleva de la tierra para estar con Él para siempre. Sí, así dice la Escritura. San Juan 14, ¿se acuerdan? Entonces dice que el día que Él nos lleve, nosotros nos unimos a Él y nunca más nos vamos a separar de Él. Y significa que el Señor Jesucristo un día, 1000 años después que termine el juicio, que termine el reinado de Él en la tierra por los 1000 años, en Jerusalén, en Israel, Él va a llamar a todas a juicio ante el gran trono blanco, a todas las almas de las personas. ¿Y ustedes creen que cuando Él esté sentenciando nosotros vamos a estar a 25,000 kilómetros de Él? ¿A dónde vamos a estar nosotros? Con Él mismo. Vamos a estar con Él mismo. Nosotros vamos a estar presenciando. Y nosotros de repente vamos a oír cuando llamen, se le llame por nombre, porque se va a llamar por nombre a cada persona. Se le va a llamar por nombre y se le va a pedir cuenta. Y se le van a abrir los libros y se le va a decir, hiciste esto, esto y esto. Tú fuiste fulano de tal. Tú perseguiste a mi pueblo, a los judíos. Tú les hiciste esto. Es muy probable, hermano. Pero para Él no hay ninguna esperanza. Para Él no hay ninguna esperanza. Más para nosotros, ese versículo dice, nos hizo renacer cuando aceptamos al Señor. Lo recibimos como Salvador personal de nuestra vida. Es un renacimiento. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Y la esperanza viva cómo se potencia? ¿Con qué se potencia en abundancia? Con gozo y con paz. ¿Y el gozo y la paz vienen de dónde? Del fruto del Espíritu Santo. O sea, hermanos, que para que esto nos debe de llevar a ver que nosotros no aportamos nada. Nosotros no aportamos nada en esta relación que tenemos. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros pensamos relacionado con la cosas de Dios, es porque Dios lo provoca dentro de nosotros a través de su Espíritu Santo. Por eso es que en todo culto, la honra, la gloria, en toda prédica, la adoración y la alabanza, la exaltación es para Él, Cordero. En todo culto, nosotros aquí no aportamos nada, todo lo aporta Él dentro de nosotros para que nosotros produzcamos lo que producimos. Él es el que lo produce. No somos nosotros, amados hermanos. Nosotros, si no fuera por esa presencia santa del Señor Jesucristo morando entre nosotros como Espíritu, nosotros andaríamos como andábamos antes. ¿Cómo andábamos antes? Sin Dios, sin fe y esperanza, andando en la carne. Andábamos en la carne. Y cuando andábamos en la carne, ¿se acuerdan de Romanos 5:8? Romanos 8, del 5 al 8. Los que andan conforme a la carne, los que andan en pecados de inmoralidad sexual, en adulterio. Así andaríamos nosotros, a saber en cuántas cosas, si no hubiéramos renacido para una esperanza viva. En adulterio, en odio, en rivalidades, en arrebatos de ira. Se ha adicionado a eso en obscenidades, en adicciones a pornografía, en dependencia de drogas, en alcohol, en placeres mentales de aquí de la mente, placeres mentales derivados de escenas sexuales, en juegos, en libros, en programas televisivos. Cuando se pone una película y aparece una película que tiene escenas que son salidas de lo normal, es un creyente que anda en la carne que se complace en esas escenas. Entonces andaríamos así, en programas televisivos, en películas y cosas semejantes. Pero nosotros andamos conforme al Espíritu. ¿Se recuerda que eso lo mencionamos porque está en Romanos capítulo 8? Andar en el Espíritu es muy diferente. Si renacimos y andamos en el Espíritu, es porque Dios ha hecho morar a su Espíritu Santo.
Mire qué plan perfecto del Señor. Estaba escondido desde el antiguo, desde la fundación del mundo, estaba escondida como un misterio esa gran verdad, que Dios un día se iba a relacionar y a vivir dentro del hombre a través de formando una iglesia que él iba a comprar a precio de sangre. La compró cuando vino a la tierra, se hizo hombre y murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, regresó al cielo y les dice, les voy a mandar mi Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días. Y así nos formó su iglesia. Y así es que nosotros andamos, así es que nosotros caminamos. Y decíamos que así es como Él nos guía. ¿Se recuerdan de Romanos 8? Voy a volverlo a leer. En el capítulo, el 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y lo que decíamos el otro día, ¿cómo sabe usted cómo sabemos que Él nos guía? ¿Cómo sabemos que Él nos guía? Algo hay dentro de nosotros que nos hace percibir que Él nos guía. Y Él nos guía, pero decíamos que nosotros no aportamos nada. Todo lo hace el Señor dentro de nosotros mismos. Nos guía a pensar, teniendo el Espíritu Santo dentro de nosotros. El Espíritu Santo de Él vive en los hijos de Dios, en nosotros, y nos guía a pensar. El Espíritu Santo nos guía a pensar, nos guía a hablar y nos guía a actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces aquí uno se pregunta, ¿y realmente yo estoy pensando de acuerdo a lo que establece la palabra del Señor? No solo estoy pensando, estoy hablando conforme a lo que establece la palabra del Señor. Estoy hablando con un versículo bíblico. ¿Se recuerdan que acabamos de leer uno que decía, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección del Señor Jesucristo de entre los muertos? Entonces esa guianza nos guía a pensar, a hablar y a actuar de acuerdo con la palabra de Dios, pero eso es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Ahora, ¿qué pasa con el Espíritu Santo si nosotros no estamos haciendo bien? No estamos haciendo bien las cosas. Decíamos que Él, estando adentro, si Él está dentro de cada uno de nosotros, algo Él hace que nos impulsa. Desde adentro Él nos impulsa. Es como vemos un impulso. Es una fuerza que nos hace mover. Es un poder que nos hace. El Espíritu Santo es una persona. Algo que nos hace que nosotros reaccionemos. Porque algo está dentro de nosotros que nos está empujando a que reaccionemos a algo que se está produciendo dentro de nosotros mismos. Y ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nuestro espíritu humano, hermano. Ahí está. Y ahora decíamos que este impulso, eso que nos hace a nosotros reaccionar, ese impulso del Espíritu Santo viene a nosotros, pero viene si nosotros estamos condicionados. ¿Por qué? ¿Cómo viene ese impulso? ¿Cómo viene esa guianza del Señor sobre nuestra vida? ¿Cómo va a venir esa guianza, ese impulso? ¿Cómo viene eso? Algo de adentro de nosotros que nos hace a nosotros ver las cosas. Es como cuando usted se despierta en la mañana. Usted se despierta en la mañana y se despierta cantando un cántico en su mente al Señor. ¿Nos ha pasado? O recordando la palabra. O recordando algo relacionado con el Señor. O nos levantamos, porque nos levantamos pensando en algo. La mente de uno no puede estar en blanco. Nos levantamos pensando en algo en la mañana.
Pero cuando nos levantamos pensando en el Señor, es porque estamos llenos del Señor. Es porque algo ha habido la noche anterior que ha alimentado mi alma, que ha alimentado mi espíritu. Ese es Dios que lo ha hecho. Pero ¿cómo ese impulso viene a nosotros? Ese impulso viene. ¿Por qué viene? Cuando alguien está manteniendo una completa y correcta relación con Dios. Si no tenemos una relación correcta con el Señor, no vamos a sentir. ¿Se acuerda que decíamos que ese impulso se vuelve más débil? Se vuelve más débil en proporción con el tiempo que el creyente se niega a obedecer a eso que Dios nos está, desde adentro, nos está llevando a hacer. Cuando desde adentro Él está haciendo algo para que nosotros reaccionemos. Y si nosotros no reaccionamos desde adentro, entonces esos impulsos tienen que ir. Porque cuando nosotros estamos contristando al Espíritu Santo y nosotros no le estamos haciendo caso a lo que Él nos está tratando de advertir y enseñar. Ahora, el impulso vendrá a nosotros, sí. Va a estar activo si leemos la palabra del Señor. Si nosotros leemos la palabra del Señor. Ajá. Que a un grupo de hermanos el Señor los levantó a orar por una familia misionera en un país de África. Ellos no sabían por qué, pero que el Señor les animó a orar por esa familia. Fue algo que sintieron desde adentro, para que actuaran afuera. Una hora determinada tocó, y luego tiempo después esta familia llegó a Inglaterra, y uno de los testimonios que dio esta familia en ese día a tal hora, ellos se quedaron como en una sabana. Y de repente una manada, no sé si era de búfalo, algo de esos Animales, sí. los rodeó. O sea, iban a ser exterminados, aplastados, pero de una manera milagrosa. Esa manada se abrieron. Y pasaron. Y entonces estos hermanos se sorprendieron, porque a esa hora, ese día, el Señor los había levantado a orar por ellos, porque en ese momento ellos estaban en un grave peligro. Ellos no lo sabían. Y se dieron cuenta hasta después, cuando esta persona llegó y testificó de ese milagro. De esa maravilla. Ahora, ¿qué significa con eso? Significa con eso que aunque nosotros estemos dormidos, el Espíritu Santo no duerme, es Dios. Él está trabajando. Lo que pasó antier en Israel, viernes o sábado, creo que fue, o jueves a viernes, una noche de los buses. Eran una serie de buses donde entró un armamento de Irán y fueron colocados en los buses para explotar al día siguiente a tal hora. Fue programada la bomba. Pero la intercesión, el milagro, estaba hablando Sonia Walder. Sí. Estaba hablando cómo el Señor hizo que un grupo orara y que siguen orando. Y solo el gobierno dijo: revisen esos buses, revisen todos los buses. Dio la orden y revísenlo. Y habían esa serie de bombas. Había más buses con bombas que no explotaron. Entonces dice ella: este es un milagro del Señor. Es el Espíritu Santo que obra y porque hubo intercesión. Porque el Espíritu Santo llevó a que esta gente orara y pidiera para que Dios hiciera. Y hay que orar por Israel. Uno normalmente ora por la capital de Jerusalén, pero hay que orar para que Él guarde, para que Él proteja a la nación. Allí en Israel hay creyentes evangélicos. Ahí está la cosa. Pero ese fue Dios que lo llevó
a que ellos se confundieran. Porque decía David Diamond, ¿quién se equivoca en una cosa esa? ¿Quién no sabe que AM va a ser en la mañana? ¿Y quién no sabe que PM es en la noche? Pero ellos se confundieron porque es el Dios de los cielos que tiene el control. Él tiene el control. Él tiene el control de nuestras vidas, hermanos. Como hermano comenta ahorita, nosotros podemos estar dormidos, pero el Espíritu Santo entre nosotros no duerme. El Espíritu Santo es Dios. El Dios está entre nosotros. Él nos está viendo dormir. Estamos descansando. Dependiendo de nuestro descanso va a depender de cuánto nosotros nos alimentamos de Él para que tengamos paz y descanso. Y para que su Espíritu Santo actúe dentro de nosotros. Entonces decíamos, ¿cómo va a venir esa voz? ¿Cómo va a venir eso que está dentro de nosotros para guiarnos? Ese Espíritu Santo, si nosotros estamos leyendo la palabra del Señor. San Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. En mi nombre. Él lo va a enviar en mi nombre. O sea que llegó a los hombres en el nombre. El Padre le envió en el nombre de su Hijo. Imagínense qué maravilloso. Enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Mire cómo nos va a enseñar y cómo nos va a recordar. Nos recuerda con la palabra, pero también con un llamado de atención desde adentro, como hizo con hermana Alfredita y otros hermanos, como ha hecho, como Nolvia contaba, como el otro día, aunque no era un tema era propiamente por su propia seguridad, como una voz le decía, levántate, tienes hambre, levántate, y no quería. ¿Y qué pasaba? Tenía la estufa encendida, se iba a acostar con la estufa encendida, ya quemándose de la olla, con los frijoles, no sé qué es lo que estaba cocinando. Hubiera sido un problema mayúsculo para ella, quizás con un incendio de grandes proporciones o a saber qué, pero aquí es clarito, lo dice, Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Enseñar es una cosa y recordar es otra. ¿Cómo? Él nos guía, pero nos guía si nosotros leemos la palabra del Señor. Si nosotros leemos la palabra del Señor y estamos a cuenta, si permanecéis en mí, 15:7, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué maravilloso es el Señor. Pero cuando venga el 26 del 15, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del Padre, del Padre. Él dará testimonio acerca de mí. Entonces, esa guianza, esos impulsos, eso que hace, que nos hace actuar, eso viene si nosotros estamos en una completa comunión con el Señor. Si estamos a cuentas con el Señor, si estamos obedeciendo al Señor. Por eso nosotros animamos a nuestros hermanos. Ya escuchamos el otro día que Olga va a pasar a comunión ya, se recuerdan, ¿verdad? Lo dijimos, este domingo no está porque anda por San Pedro en unas diligencias personales. Ella nos comentó, pero este otro domingo, si no media ningún inconveniente, Olga va a estar ya en comunión nuevamente con nosotros. Por eso les animamos a todos los demás, a Joan, a Dayane y a todos, que volvamos a la comunión con nuestro Señor, para que el Espíritu Santo sea aquel que nos esté manteniendo a raya. Así es, orar, hay que orar. Si oramos, estamos en comunión con Él, vamos a escuchar al Espíritu Santo actuando entre nosotros, escuchar las predicaciones y las enseñanzas, también lo decíamos, bíblicas. Prestar atención al consejo de los padres, el consejo de los pastores. Un pastor le va a aconsejar, un padre creyente le va a aconsejar de conformidad con los consejos de la palabra del Señor. Un pastor también. Entonces ahí es el Espíritu Santo hablando dentro de nosotros mismos, hermanos. El Espíritu Santo es maravilloso. El Espíritu Santo, hermanos,
no lo dejemos contristar. Tengo algunos apuntes aquí. Ya cuando hablamos de gozo y paz, estamos hablando de fruto del Espíritu Santo, de Gálatas 5:22. Lo que hace la carne, por un lado, dentro de nosotros no andamos conforme a la carne. Ya miramos lo que se hace en la carne y lo que se hace en el Espíritu cuando el Espíritu nos guía. Pero ¿qué hacer para que el fruto del Espíritu se produzca en nosotros? ¿Qué hay que hacer para que el fruto del Espíritu se produzca en nosotros? Él nos guía. Hay que dejarlo al Espíritu Santo que dirige y ejerza esa influencia en nuestras vidas. ¿Cuántas cosas son las que produce el Espíritu Santo según Gálatas? Porque me voy a ir ahora a Gálatas. Dentro de esa están el gozo y la paz. ¿Se recuerdan? El 22. Mas el fruto del Espíritu. ¿Qué hacer para que el fruto del Espíritu se produzca en la vida de nosotros, los creyentes? ¿Qué hacer? Tenemos que andar en él. Andad en el Espíritu y sed lleno de él. Y le dice, andad en el Espíritu. Exactamente. Andad en el Espíritu para que se produzca el fruto del Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer con el Espíritu? Que hay que dejarlo que Él dirija y ejerza tal influencia en nuestras vidas. Para que destruya el poder del pecado sobre las obras de la carne. El Espíritu Santo debe de dirigir y ejercer esa influencia santificadora en nosotros para destruir las obras, el poder y las obras de la carne dentro de nosotros mismos. Así, es así. Por eso dice, mas el fruto del Espíritu, el fruto es amor, es gozo, es paz. Mira, ahí van seguidos. Gozo y paz. Necesitamos el gozo y la paz para ser llenos de abundéis en esperanza. Gozo y paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántas son? 9. Son 9, ¿verdad? 9 gajitos del fruto del Espíritu Santo. Y mencionamos 2 para que abundemos en esperanza. Pero a veces nosotros solo los leemos y no nos detenemos a meditar en cada uno de ellos, mis amados hermanos. Estamos hablando del Espíritu Santo. Estamos hablando del Espíritu Santo. Por ejemplo, dentro de todos estos 9 gajitos, como dice mi hermano, 9 cosas que produce el Espíritu. El primero es amor. ¿Y el último cuál es? Templanza. Dentro del primero y el último hay 7, ¿verdad? 7, 8 y 9, sí. El último es templanza. ¿Qué es templanza, hermano? ¿Qué es templanza? ¿Por qué debe de producirse un fruto que se llama templanza? Un gajito de ese fruto que se llama templanza en nosotros.
¿Para qué necesitamos la templanza? Una disciplina también, ¿verdad? Dominio. El dominio. ¿Está de acuerdo, hermana Lucina? La templanza será dominio. Eso lo produce desde adentro. El Espíritu Santo desde adentro produce ese, como se dice, ese gajito de ese fruto, de los 9. La templanza. Del griego ekrateia. Ekrateia, es decir, el dominio. Dominio de las propias. ¿Dominio de qué? ¿Qué se va a dominar? Él lo produce entre nosotros para que haya dentro de nosotros dominio de qué? De las propias pasiones y deseos. Dominio de las propias pasiones, porque las pasiones en el hombre batallan contra él, el alma. Batallan contra el alma. Ahora, si nosotros estamos en una correcta relación con el Señor, si nosotros estamos bien con el Señor, ese fruto debe de producirse, debe de haber templanza en nosotros. Templanza del griego ekrateia, es decir, el dominio de las propias pasiones, incluso la fidelidad a los votos nupciales, también la pureza. Tiene que ver con pureza. Para eso necesitamos la templanza. Se necesita la... Y si viene alguien provocándote, provocando fuerte por alguna cuestión, por la fe o por cualquier otra cosa. Ajá, y si el Espíritu Santo le produce ese fruto de templanza, y si no hay templanza, o sea que debe de haber templanza en todo creyente. Debe haber templanza en todo creyente, debe haber por fuerza. Dominio, control de sus propias pasiones y deseos. Tiene que ver también con la pureza. Usted puede ver 1 Corintios 7, 9, el 9, 25, Tito 1, 8 y 2, 5. Son varios. Hay varias cosas. La templanza se necesita. Es lo que produce el Espíritu Santo dentro de nosotros mismos. Ajá. ¿Se recuerda la cita? No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Le preguntaba por la cita, porque queríamos ver espíritu, ¿con qué es? ¿Con qué es? Ahí está ya. No nos ha dado un espíritu, mire, espíritu con E minúscula, porque no puede ser el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no tiene que ver con cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en nuestro espíritu humano, está en nuestro espíritu humano. Entonces, consecuentemente, estas cosas, amor, poder y dominio propio, deben de ser una realidad en nuestras vidas. Deben ser reales en nuestras vidas. Entonces, necesitamos la templanza.
la templanza. El creyente debe tener templanza. El creyente debe ser guiado. Pero si el fruto no se produce, ¿habrán creyentes en donde el fruto no se produce? Puede ser una temporada que nos descuidamos del Señor. Entonces, si es por una temporada, nos descuidamos, baja de efectividad, porque nosotros, en esa temporada, nosotros anduvimos en la carne. Anduvimos en la carne. Entonces, el creyente no puede bajar la guardia. Vamos a ver. La paciencia, del griego macrotumia, es decir, constancia, conformidad, ser lento para el enojo o la desesperación. La paciencia. Lentos para el enojo o lentos para la desesperación. Pero de ese fruto, a veces todos tenemos problemas. Con ese fruto, a veces todos tenemos problemas. Decía Roberto que teníamos que tener, el creyente debe tener la paciencia de Job, la piel de un rinoceronte y el amor del Señor. Ustedes saben cómo es la piel del rinoceronte. Dura, no le entran los colmillos ni la garra de los leones. Duran completamente. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas las produce el Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo se produce cuando nosotros dejamos que Él dirija y ejerza influencia en nuestra vida. Usted puede ir y ver esto más detenidamente. ¿Se acuerdan que les comenté de la paz? Otro comentario de la paz es la sensación de gozo fundado en el amor, la gracia, las bendiciones, las promesas y la cercanía de Dios que tienen los que creen en Cristo. Ese es gozo. Y la paz es decir, el sosiego de la mente y del corazón, fundado en el conocimiento de que todo anda bien entre el creyente y su Padre Celestial. Imagínense. O sea que no solo es de ver este fruto, sino que hay que ponerle atención. Benignidad, es decir, no querer ofender a nadie ni causarle dolor. Todo tiene sus versículos. Bondad, es decir, celo por la verdad y la justicia y el aborrecimiento al mal. Puede expresarse en actos de amabilidad o en reprensión y la corrección del mal. Mansedumbre, es decir, moderación acompañada de fortaleza y valor. Describe a una persona que puede enojarse cuando se necesita el enojo y ser humildemente sumisa cuando se necesita la sumisión. Sobre la mansedumbre de Cristo, hay que ver otros versículos ahí. Pero entonces, mis amados hermanos, todos estos 9 frutitos, el fruto grande que produce, nosotros debemos de meditar en los mismos. Y el comentario final de Pablo sobre el fruto del Espíritu indica que no hay restricción alguna a la manera de vivir que se describe aquí. No hay restricción alguna. No hay restricción alguna. Los creyentes pueden y deben practicar estas virtudes una y otra vez. Estas virtudes se deben de practicar una y otra vez. El amor, la paciencia, todo esto. Nunca descubrirán una ley que les prohíba vivir según estos principios. Nunca. Nada nos va a prohibir a nosotros, ninguna ley, vivir de conformidad con estos principios. Entonces, esta era la parte que teníamos
de que el creyente debe dejar que el Espíritu Santo ejerza, dirija y ejerza su influencia dentro de nosotros. Debemos de ser sensibles a saber percibir la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando dentro de nosotros, cuando nos está impulsando algo, cuando no queremos venir al culto, y una voz nos dice, ve, pero nosotros venimos y seguimos, no, ve, no. Recordemos que cuando eso pasa, de repente esa voz que te dice, ve, se va a ir bajando, porque es cuando nosotros le estamos dando rienda suelta a la carne. El Señor nos bendiga y nos ayude a escuchar y a atender la voz del Espíritu Santo entre nosotros. La necesitamos, hermano. Estamos en tiempos finales. Miren lo que acaba de contar mi hermano de Israel. Hubiera sido peor que el 7 de octubre. Hubieran habido muchos muertos, porque en esos buses van llenos y anda un montón de gente. Y no solo hubiera muerto gente que estaba en los buses, a los alrededores. Entonces el Señor nos ayude, seamos sensibles, estemos pendientes, el Espíritu Santo nos está hablando. En todo démosle la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Él nos pueda bendecir y ayudar para serle fieles y seguir adelante en nuestra fe. El Señor bendiga su palabra.